¿Qué tal? Un saludo enorme para todos los oyentes de Radio Intensa que se suman a esta nueva transmisión. Antes de arrancar de lleno con lo que preparamos hoy, les recuerdo a quienes nos escuchan que pueden sintonizar la radio online en cualquier momento, de forma ininterrumpida a través del link que figura en la descripción del canal. Hola a todos. Y prepárate, porque hoy tenemos por delante una exploración que, les soy completamente sincera, te deja sin aliento. Hemos estado revisando, cruzando una serie de archivos históricos, registros de investigadores y documentos antiguos que la conclusión a la que llegamos es de puro terror. Así es. Y creo que la palabra terror hasta se queda corta para dimensionar esto. Lo que vamos a analizar hoy establece una atmósfera pesadísima, muy angustiante. Estamos hablando de artículos de especialistas y manuscritos que directamente desafían la razón. Totalmente. Documentos que, si los lees en conjunto, relatan la existencia de entidades que han caminado entre nosotros desde mucho antes de que los mapas tuvieran fronteras. Seres que de alguna manera, biológica o técnica que no comprendemos, lograron vencer a la muerte. Claro, y esa es precisamente la misión de nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a desmenuzar exhaustivamente dos casos históricos documentados en estos textos. Dos entidades. Una alcanzó a la inmortalidad a través de la sangre y el horror más primitivo en el bosque. Y la otra lo hizo a través de la alquimia y un control social finísimo, moviéndose a plena luz del día en los palacios de Europa. Exacto. Lo cual nos lleva a un interrogante central. Una premisa que debería quitarle el sueño a cualquiera de los que están del otro lado escuchando. O sea, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que la humanidad, con toda nuestra tecnología, no es la especie dominante? Es la gran pregunta. ¿Qué pasa si toda nuestra historia no es más que la de un rebaño y somos simplemente el ganado o el juguete de seres inmortales? ¡Es de locos! Te vuela la cabeza pensar así. Y a ver, para empezar a entender cómo operan estos granjeros, tenemos que viajar a través de los archivos del Santo Oficio al año 1753. A Valoreni. Exactamente, nos ubicamos en Valoreni. Y acá hay que hacer una pausa geográfica porque esta región no aparece en ninguna cartografía oficial. Es un punto ciego en el mapa donde chocan Valaquia, Transilvania y Moldavia. Los pocos lugareños la apodaban el Valle de las Sombras Eternas. Un nombre súper acogedor. Y hacia allá mandan investigar a un tipo llamado Anton George. Claro, pero es fundamental entender el perfil de este tipo. Anton no era un fanático religioso, era un hombre de ciencia, un investigador sumamente escéptico. Para él lo sobrenatural no existía. O sea, él viajó convencido de que iba a desenmascarar a una secta de asesinos. Tal cual, el misterio técnico que el Santo Oficio le pedía resolver era matemático y escalofriante. Cada 30 años, en Luna Nueva, aparecían 9 cuerpos de jóvenes. 9. Sin una sola gota de sangre y con unas extrañas marcas simétricas en el cuello. A ver, frenemos un segundo. Si yo soy una investigadora escéptica de esa época, voy con la idea de encontrar una banda criminal usando la superstición como pantalla. Pero la llegada al lugar, mamita. Fue terrible. Los registros cuentan que su guía, un campesino curtido llamado Petru, frenó la carreta en seco justo antes de cruzar el último puente de madera hacia la aldea, porque en un árbol inmenso había una marca tallada a lo bestia. Un círculo cruzado por 7 líneas verticales y un ojo cerrado. Exacto. Cuando Petru vio eso, la reacción no fue de duda. Le avisó a Anton temblando que esa era la marca del conde Valerian Drachesti y acto seguido literalmente fustigó a los caballos y huyó como si viera al diablo. Lo dejó a pie. Lo dejó más solo que el loco malo en el medio de un bosque que, según los apuntes de Anton, olía intensamente a sangre vieja y a cobre. Tiene su toque de humor negro ver al guía salir corriendo y dejar al intelectual a pie, pero en el fondo refleja un pavor atávico instintivo. Sí, y cuando Anton finalmente camina esos últimos kilómetros y llega a la aldea, el debate sobre la supervivencia se vuelve palpable, físico. Porque, a ver, de 87 habitantes que figuraban en el censo, quedaban solo 18. Y ahí es donde conoce a Luminitsa, la partera del pueblo. Exacto, y Anton anota en su bitácora unas medidas de terror extremo en la casa de esta mujer. 30 crucifijos clavados en la pared, cabezas de ajo colgando
baldes de agua bendita y, lo más específico, líneas gruesas de cenizas de espino bendecido en San Juan, bloqueando puertas y ventanas. Y vos fíjate que Anton al principio anota todo esto como un caso de histeria colectiva. Dice, bueno, esta gente está aterrorizada y recurre a la magia. Claro, pero los investigadores modernos que analizan estos archivos proponen una lectura totalmente distinta. Desde una perspectiva biológica, no son simples supersticiones, son tácticas de supervivencia extrema. El ajo contiene alicina, las cenizas alteran el pH del suelo. Funcionan como repelentes químicos. Tal cual, son barreras olfativas contra un depredador con sentidos biológicamente superiores. Esta gente se estaba atrincherando, tapando sus propios olores para no ser devorados por algo que los cazaba por el olfato. ¡Qué bárbaro! Y acá es donde la historia nos da una verdadera piña en la mandíbula. En esa misma casa, Luminiza le entrega a Anton un documento perturbador, el diario personal de María Constantina, escrito en 1693. Una de las víctimas anteriores. Claro, María había sido una de las jóvenes elegidas en el ciclo anterior, y lo que describe ahí destroza cualquier mito romántico sobre vampiros con capa. Totalmente. El diario desglosa la anatomía del conde Valerián con una precisión espeluznante, casi como una autopsia. Deja clarísimo que no es un noble maldito, es una entidad primordial de otra rama evolutiva. Ella describe su verdadera forma cuando nadie lo ve, ¿no? Piel que parece pergamino gris, estirada sobre huesos larguísimos, garras amarillentas retráctiles y ojos oscuros con pupilas de víbora. Sí, el aspecto humano con el que se presenta es pura fachada. Es un camuflaje biológico que mantiene cohesionado únicamente a través del consumo masivo de sangre. Y el diario de esta chica plantea un debate profundísimo. Ella habla de que existe una red global de estas criaturas. Y lo más terrible, nos ven como ganado inteligente. Es un concepto que hiela la sangre. Pensé en esto que es brutal. Si somos el ganado, ¿las grandes guerras o las plagas fueron realmente desastres? ¿O simplemente el granjero podando el rebaño porque estaba creciendo demasiado? Es agroindustria a escala cósmica, che. Pensarlo desde la perspectiva de un granjero. Él cuida a sus vacas, las protege para que no se extingan, pero cuando alcanzan el peso perfecto, las lleva al matadero sin el más mínimo remordimiento. Te mantienen en el corral creyendo que sos libre. Tal cual. María sugiere que estas entidades guían nuestra evolución desde las sombras, para que seamos nutritivos, pero nunca una amenaza real. Y el sadismo de este ser lo demuestra. Porque Valerian, en el caso de Anton, no espera a la luna nueva. Rompe su patrón. Llega 3 días antes, a plena luz de la tarde, y agarra a una joven en la plaza. La asesina a la vista de Anton. Sí, la drena mirándolo fijamente a los ojos. No lo hace por necesidad de alimentarse. No en absoluto. Lo hace para quebrar la mente del investigador. Es el juego mental del depredador superior que quiere destruir el escepticismo de su presa. Pero Anton encuentra una falla en el diseño de este monstruo. En esos archivos antiguos de la iglesia que llevaba. Exacto. Encuentra una carta de 1453 que revela el talón de Aquiles de la criatura. El conde necesita absorber exactamente 9 almas excepcionales cada 30 años. Videntes, sanadores. Si no las obtiene en luna nueva, su metabolismo falla y su camuflaje colapsa. ¿Por qué 9? O sea, ¿se desestabiliza si le falta una sola? Sí, los textos detallan que en 1453 cometió un error y al empezar a perder su camuflaje entró en un frenesí desesperado. Masacró a 40 personas comunes por error, tratando de compensar. No es capricho el número 9, es una necesidad metabólica de su especie. ¡Qué locura! Con esa información, Anton toma una decisión drástica. Se alía con Ileana, una bruja local de 93 años, y arman un ritual que te deja muda. Anton, el científico, decide actuar como un señuelo. Un sacrificio técnico, digamos. Hace que Anton absorba las esencias de los 9 jóvenes marcados para morir. Anton convierte su cuerpo en un envase a presión con 10 almas latiendo adentro para engañar al depredador. Y las implicaciones a largo plazo de esa noche son fascinantes. El clímax ocurre en el Castillo Negro, en lo alto de un desfiladero. El conde atrapa a Anton, lo muerde, pero en pleno proceso se da cuenta del engaño mortal. Las almas no son puras, están mezcladas con la esencia de un hombre dispuesto a morir. Anton envenenó el pozo, digamos. Él muere en una agonía indescriptible, obvio,
pero logra su objetivo. La criatura absorbe algo tóxico para su ciclo y queda inhabilitada. Anton con ese sacrificio gana 30 años de paz absoluta para la aldea. Pero la conclusión de los investigadores es sombría. El conde no fue destruido. Solo contenido. Exacto, neutralizado temporalmente. Anton solo compró tiempo. Esto nos demuestra que hay una guerra fría oculta operando en las sombras de nuestra historia. Lo de Anton compró tiempo, sí, pero nos deja una duda enorme. Porque si este ser necesitaba esconderse en los bosques, ¿qué pasaría si uno de su especie decidiera que es más fácil esconderse a plena vista, bajo la luz de los candelabros de la alta sociedad? Claro. Y acá saltamos a los registros diplomáticos de la Europa del siglo XVIII. Pasamos del barro a los palacios de mármol. Nos encontramos con otra entidad con el mismo desprecio por el tiempo lineal, y curiosamente, con orígenes en la misma región maldita de Transilvania ya por 1690. Hablamos del absoluto enigma que es el conde de Saint-Germain. El inmortal social. Tal cual. Si Valerian era el depredador salvaje, Saint-Germain es la anomalía temporal refinada. El caso más irrefutable ocurre en París en 1760. La condesa von Georgi, una mujer muy respetada, se lo cruza en una fiesta y se queda helada porque lo reconoce de Venecia de 1710. Habían pasado 50 años exactos. 50 años. La condesa era una anciana con bastón y Saint-Germain no había envejecido un solo día. Aparentaba unos 45 años. A ver, entendamos la logística de esto. ¿Cómo engañan a toda una sociedad cortesana llena de espías? Bueno, cuando desglosás sus capacidades, ves que estaba a otro nivel. Hablaba sánscrito, ruso, chino, árabe con una fluidez nativa. Asustaba a los embajadores. Obvio, y era ambidiestro. Hay registros de que componía poesía compleja con una mano mientras redactaba cartas diplomáticas formales con la otra. Y el tema de la comida es clave. Iba a los banquetes del rey de Francia, pero nunca tragaba un bocado. Su dieta en privado consistía solo en una especie de avena especial. Lo cual inevitablemente nos remite a la biología de camuflaje de Valerian. Necesitan mantener la ilusión. Pero Saint-Germain usaba alquimia real, transformaba plomo en oro frente a testigos y hablaba de poseer el elixir de la vida. Son dos estrategias opuestas para la misma especie. Exactamente. Valerian usa el terror visceral en las sombras y Saint-Germain usa el poder político, la erudición y la fascinación a plena luz del día. A Valerian le temían, a Saint-Germain le daban las llaves de los reinos. Es que su nivel de influencia histórica te pone la piel de gallina. Le anticipó la Revolución Francesa a la reina María Antonieta 15 años antes de que cayera la monarquía. ¿Y no lo escucharon? Y lo más escalofriante son sus apariciones póstumas. Oficialmente muere en 1784, pero después se lo ve en 1785 trabajando con Anton Mesmer, el pionero de la hipnosis. Y la condesa de Ademar jura haberlo visto en 1793 observando la ejecución de María Antonieta. Siempre con el mismo aspecto. Y toda esta avalancha de datos nos empuja a la gran pregunta de este análisis. ¿Estamos hablando de ciencia avanzada, de magia ancestral o de biología inmortal? Para intentar explicarlo nos metemos en los textos teosóficos de finales del siglo XIX. Claro, la teoría de los maestros de la sabiduría antigua. Seres que, mediante una evolución biológica, superaron las limitaciones de la carne. Para los que no están en el tema o no leyeron estos archivos, ¿qué es exactamente la teosofía en este contexto? Excelente punto. La teosofía de investigadoras como Elena Blavatsky postula que hay una sabiduría oculta y que entidades evolucionadas guían a la humanidad. Sugerían que Saint-Germain no era un hombre con un buen secreto antiedad, sino una entidad primordial reencarnando. ¿Como el sistema del Dalai Lama en el budismo tibetano? Tal cual, una conciencia superior que elige dónde y cuándo reencarnar, recordando intactas sus vidas pasadas, idiomas y conocimientos químicos. Los especialistas se preguntan si figuras como el mago Merlín o Francis Bacon no fueron en realidad la misma entidad que Saint-Germain. Vos sabes que todo esto puede sonar a cuento antiguo, a leyendas de castillos europeos. Pero hay un evento moderno, documentado, que nos trae este terror a la puerta de casa. El incidente de 1972 en la televisión francesa, con Richard Chanfray afirmando ser Saint-Germain reencarnado. Y fue un evento mediático sin precedentes. Se le exigió una demostración técnica en vivo en un estudio controlado sin trucos. Pidió un crisol,
plomo común y usó polvo de proyección. La piedra filosofal, digamos. Y transmutó plomo en oro puro certificado por expertos independientes en pleno programa. Eso a mí me vuela la cabeza. En 1972, con científicos mirando de cerca. Si eso no fue un truco, las leyes de la física que nos enseñan son una mentira. Pero lo que te deja un frío bárbaro no es la creación de oro, que al fin y al cabo es plata, codicia o buena. Es lo de José María Íñigo. Exacto, lo terrible es el relato del periodista español José María Íñigo. Este hombre escéptico vio en privado a Chanfray esparcir ese polvo sobre el cadáver de un perro que acababa de morir. Y según su testimonio jurado, el animal muerto empezó a tener espasmos, se levantó sobre sus patas, dio unos pasos por la habitación y luego colapsó de nuevo sin vida. Y es ahí donde radica el terror final de nuestro análisis, porque si juntamos las piezas la conclusión es devastadora. Si estas entidades tienen el conocimiento para manipular la muerte biológica de un mamífero, revirtiendo el cese de funciones unos segundos, su control sobre la vida humana es absoluto. No somos dueños de nuestro libre albedrío, somos material de laboratorio. Es de una crudeza que te sentís ínfima frente a esta información. Para que la audiencia mastique estos datos, les quiero dejar una reflexión final atando los dos extremos de los archivos. Vimos a Valeriano operando desde el terror, cazando en un bosque remoto, y vimos a Saint Germain manejando hilos de imperios desde los palacios. Claro. ¿Qué pasa si ambos son partes operativas de esa misma red global que mencionaba el diario de María Constantina? Solo aplican estrategias distintas. Uno es el granjero salvaje que cría ganado mediante el miedo, y el otro es el granjero moderno que cría en un entorno de laboratorio, manipulando a la sociedad para mantener al rebaño dócil. No son monstruos diferentes. Son diferentes metodologías de gestión para la misma granja humana. Te digo la verdad, un laburo impecable de investigación, pero que nos deja con una sensación de vulnerabilidad total. Y estoy segura de que a los que están del otro lado también. Ha sido un análisis profundísimo y oscurísimo. A la gente que nos sigue fielmente semana a semana en la plataforma de Radio Intensa, les agradecemos muchísimo por tener el coraje de acompañarnos. Les recuerdo, por favor, que se suscriban al canal, que dejen su like para apoyar este tipo de exploraciones y sobre todo que participen en los comentarios. Nos interesa muchísimo leerlos y saber qué otros misterios o archivos clasificados les gustaría que tratáramos en el futuro. Anímense y dejen sus sugerencias ahí abajo. Descansen si pueden. Hasta la próxima, amigos del misterio y lo paranormal. Y recuerden, siempre nos están vigilando.